Vamos a presentar ahora a las dos personas que continúan, de las dos personas investigadoras. Vamos a entrar al tema de discusiones acerca del suicidio. Esta es la última mesa de estas jornadas de investigación. En este caso vamos a escuchar la presentación de la investigación denominada discusiones acerca del suicidio tal cual. Voy a pasar a presentar a quienes van a exponer. Bueno, Roy también estuvo acompañándonos ayer. Roy González Sánchez, máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo y licenciado en psicología de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es doctorando del programa de doctorado de estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Trabaja como investigador en el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la UNED, instancia en la que se encuentra desarrollando diferentes propuestas de investigación junto con Fernando Obando sobre personas jóvenes y videojuegos, así como un proceso de investigación junto a Michael Picado sobre suicidio en personas jóvenes en Costa Rica y Latinoamérica. También ha llevado a cabo otros procesos de investigación relacionados con participación política de personas jóvenes, estudios de videojuego, psicoanálisis, entre otros. Bienvenido, Roy. Michael Picado Cortés es licenciado en psicología, es egresado de la maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Costa Rica, docente investigador del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, temas de interés, salud mental, masculinidades, prácticas democráticas, suicidio, entre otras. Así es que sin más, por favor, les dejo el espacio. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes, un gusto estar acá. Gracias, Nora. Y adelante, Roy. Listo. Okay. Perdón, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Michael Picado. Es un gusto estar acá. Agradecer el espacio y recalcar la importancia que tiene una instancia como el Centro Agenda Joven para realizar investigación en temas de juventud. En este caso, yo les voy a presentar junto con mi colega Roy González un estudio que se publicó en un artículo que es el preludio de otra investigación que está en proceso sobre el tema de suicidio en personas jóvenes y que finalmente tiene como propósito llevarnos a estudiar el tema, pero con población joven costarricense. Y por eso hemos estado, digamos, arrancando con estos pasos. El primero es esto que le vamos a presentar, que se titula Suicidio, factores de riesgo y protectores en jóvenes latinoamericanos entre 1995 y 2017. Para esta investigación hicimos 3 grandes categorías para agrupar la información. Adelante, Roy, la siguiente. Okay. ¿Qué serían factores de riesgo sociales o ambientales, factores de riesgo por condiciones biológicas o psiquiátricas y factores protectores ante el suicidio? El concepto de suicidio que nosotros utilizamos para esta investigación tiene que ver con aquellas conductas o acciones que una persona emprende con el objetivo de atentar contra su propia vida como respuesta o motivadas ante múltiples factores psicosociales, biológicos, económicos y culturales, los cuales pueden desempeñar un papel determinante en la consumación o no del acto. Algunos datos importantes sobre el tema que tienen o que más bien han expuesto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y que además son del 2019, antes de la pandemia, indicaban que alrededor de 900,000 personas se suicidan al año. Y en otra charla escuchaba yo a un colega desagregar estos datos y realmente son impactantes. Esto nos podría dar que alrededor de 2.191 personas se suicidan al día
lo que indica que son 91 suicidios por hora y alrededor de 1.5 suicidios por minuto. Entonces estamos hablando que existe la posibilidad que en esta pequeña introducción de 3 minutos que les he dado, 2 personas han cometido suicidio y dejaron pues, de existir. Adelante, Roy. Otro dato importante es que el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial en personas entre los 15 y los 29 años de edad. Entonces, consideramos que las personas jóvenes es uno de los grupos poblacionales que presentan o más vulnerables ante este fenómeno. Lo cual convierte el suicidio en un problema de salud pública a nivel global que afecta considerablemente a las personas jóvenes. Nosotros como factores de riesgo tenemos o los entendemos como aquellos atributos de un grupo de población que aumentan las posibilidades o el riesgo de que presenten incidencia de un determinado problema de salud. Son entonces, se van a entender como aquellas características cuya presencia aumentan la probabilidad de ocurrencia de una conducta de riesgo. En este caso, pueden ser por elementos personales, familiares o sociales. Además, la definición de factores protectores van a ser aquellas cualidades identificadas en una persona, un grupo o una comunidad con menor incidencia de una enfermedad o una conducta de riesgo. Corresponden entonces a aquellas características localizables en individuos o poblaciones que ayudan al desarrollo, mantenimiento o recuperación del estado de salud, neutralizan o reducen los efectos de los factores y conductas de riesgo y minimizan la vulnerabilidad general o específica ante variadas amenazas. En cuanto al objetivo general que perseguimos con este estudio, está el conocer el estado de la investigación sobre los factores protectores y de riesgo de suicidio en personas jóvenes en varios países de América Latina. Esto mediante la realización de una revisión sistemática de la literatura que se explicitará en este momento. Entonces, antes de iniciar la investigación, se hizo un análisis de contexto nacional. Esto con el propósito de conocer de boca de varios profesionales, en el caso de Costa Rica, cómo andaba el estado de la investigación de las iniciativas de abordaje del tema, en este caso en el país. Una vez conocido el criterio de las y los colegas y de otras personas de otras disciplinas, se decidió hacer una revisión sistemática de literatura. Esto como la forma más adecuada de analizar los trabajos que se pudieran encontrar. Luego, conforme a nuestras expectativas, esta resultó ser la forma más adecuada, más que todo por el carácter exploratorio del estudio y descriptivo. En este caso, vale decir que el trabajo en este sentido es una metasíntesis en la medida en que no utilizamos operaciones estadísticas ni de nivel descriptivo o explicativo o relacional, y que no seguimos ningún modelo tampoco de análisis de conjuntos o en este caso de softwares estadísticos, sino que más bien nos interesaron las partes integrales a nivel argumentativo y reporte de resultados de cada unidad de investigación, en este caso encontrada. Entonces, para este caso o en esta situación, revisamos varias bases de datos, algunas de acceso abierto, como en este caso de Redalyc y Cielo. A nivel local, el repositorio nacional KIMUC del Consejo Nacional de Rectores y 2 bases de datos, aunque específicamente nos centramos más en JSTOR, a través del acceso que tenemos por parte de la Universidad Estatal de Distancia. Una vez en cada una de las bases de datos se utilizaron criterios de búsqueda, en este caso, descriptores y aspectos o herramientas de búsqueda booleanos en los que se destacan el I y el O. Los descriptores utilizados fueron factores de protección, factores de riesgo, suicida, juvenil, joven, colegial, suicidio también, y se relacionaron entre sí.
Esto buscando textos que tuvieran ambas palabras o una en especial, en este caso en relación con suicidio o jóvenes, ¿no? Una parte preliminar de los trabajos realizados o a nivel de búsqueda se localizaron casi los 900 artículos, un poquito menos para redondearlo, fueron como unos 910 más o menos, pero en este caso se seleccionaron 227, que eran los que en este periodo cumplían con los criterios iniciales de inclusión dentro del estudio, y de estos 227, 78 eran referidos específicamente a personas jóvenes o incluían dentro de las muestras de análisis gente de este grupo social. El periodo de investigación se tomó, o más bien se definió con respecto a las fechas en las que se publicaron los estudios. En este caso, el periodo se comprendía entre el 1995 y 2017, que fue cuando terminamos o hicimos el corte para realizar el análisis. Y en este caso, la investigación se realiza entre los años 2017 y 2019. Con respecto a los criterios de inclusión, cada investigación en este caso, una revisión sistemática de literatura es una unidad de información. Entonces, entre más refinados y más acotados estén los criterios de inclusión y de rechazo de las unidades de información, mejor para el análisis. Entonces, sí tuvimos que ser como bastante estrictos a la hora de seleccionarlos, en que tuviesen relación con factores protectores y factores de riesgo en sus matrices de interés de investigación, que fueran resultados de un proceso de investigación, más que todo con datos empíricos, que hubiesen tenido trabajo de campo o en este caso análisis de bases de datos. Se excluyeron en este momento como inicial los trabajos resultados de ensayos o reflexiones que no tuviesen este soporte. En este caso también, sí o sí, los trabajos debían estar realizados en algún país de América Latina, preferiblemente, y algo que en cada unidad no se negoció, es decir, para su inclusión era que hubiese o que cada estudio pusiera el detalle de la metodología utilizada, los instrumentos y las estrategias de análisis. Esto en el sentido de garantizar que la información que se fuese a incluir respondiera a, en este caso, un método perfectamente o adecuadamente reportado por las y los investigadores. Gracias, Roy. Dentro de las categorías que elegimos, que son 3, los factores de riesgo sociales o ambientales que presentan variables de forma simultánea o combinadas, lo que nos confirma la multicausalidad del fenómeno. Se estudiaron los siguientes, digamos, aspectos: la ocurrencia del suicidio, las percepciones que tienen las personas jóvenes sobre este tema, así como las experiencias del espacio familiar. Entonces, en relación con los pares y otros, encontramos que dentro de las personas jóvenes hay grupos que presentan más factores de riesgo, como por ejemplo las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, las cuales, por estigmas asociados con la construcción sociohistórica del género, de ser hombre o mujer, predominantemente bajo el modelo heterosexual, genera y legitima actos discriminatorios, rechazo y violencia hacia estas personas. ¿Qué puede generar esto? Pues cuadros de ansiedad, depresión, angustia, baja autoestima, entre otras, que podrían aumentar el riesgo de suicidio. También se analizó en los trabajos que se encontraron la percepción de las personas jóvenes en relación a qué consideran ellos factores de riesgo que podrían conducir al suicidio. Entonces, entre los principales factores que consideran las personas jóvenes están una comunicación nula o poca con los demás, problemas escolares, embarazos no deseados, falta de recursos emocionales, económicos o materiales, ausencia de relaciones afectivas estables, dificultades de relaciones con los padres, entre otros.
Además, otros estudios con personas jóvenes sugieren que aspectos relacionales como aislamiento, poca interacción con grupos de pares, carencia de relaciones sociales confiables y de apoyo representan factores de riesgo sociales asociados al suicidio. Además, se pueden sumar otros elementos de índole contextual, como por ejemplo la necesidad de obtener un alto estatus social, el desempleo en poblaciones en desigualdad social, trabajos mal remunerados, eventos vitales estresantes que en ocasiones son propios del devenir de la persona joven. Otro hallazgo interesante, importante, que tiene que ver además con el proceso de investigación que estamos realizando actualmente y que esperamos publicar en los próximos meses, tiene que ver con que casi una tercera parte de las personas jóvenes víctimas mortales de suicidio externan su situación mediante comentarios, expresiones pesimistas y aducir sentimientos de soledad e incapacidad antes de perder la vida. Esto lo expresan en sus notas de despedida. En relación con dinámicas del grupo familiar, factores de riesgo específicos pertenecientes a este contexto indican que podrían ser factores de riesgo la presencia de padres con baja escolaridad, dificultades o cambios drásticos en el nivel de vida, puede ser por la pérdida de empleo de alguno de los padres, conflictos derivados de ello, además de antecedentes de intentos de suicidio consumados realizados por familiares. Además, existen factores de riesgo que externan las investigaciones relacionados con la estructura del grupo familiar. Y estos se relacionan, por ejemplo, con disfunciones familiares que tienen que ver con límites rígidos o tensiones en las relaciones entre los miembros, desconfianza en los padres o problemas de pareja entre estos, ausencia de una figura de apoyo afectivo, convivencia conflictiva y dependencia de figuras parentales ajenas a la víctima. La presencia de castigo físico, la muerte de alguno de los miembros de la familia o un ser querido también se consideran como factores de riesgo. Y también se tienen factores de riesgo asociados a los medios de comunicación, que es un elemento poco estudiado, pero que lo encontramos específicamente en la OMS y la OPS, de nuevo, y tienen que ver con que los contenidos de las notas comunicativas pueden agravar la situación en sufrimiento de las personas al exponer, digamos, la noticia al público. Además, podrían contribuir o podrían influir más bien en las conductas suicidas de las personas que tienen acceso a ellas y además presentar otros factores de riesgo al punto de imitar entre el primer y tercer día después de que se ve expuesta la persona a la noticia. Un elemento también que se considera acá es que la influencia sobre el público aumenta cuando la persona que se suicida es una persona famosa. Adelante, Roy. Uh-huh. En este caso también se indagó sobre factores de riesgo por condiciones biológicas o psiquiátricas. En un primer elemento, digamos, común dentro de los estudios que se pudieron localizar en este o que hacían, digamos, solución a este tipo de factores, era el apunte hacia el padecimiento o la presencia de condiciones psiquiátricas específicas en el caso de antecedentes a nivel familiar. En este sentido se destacaba, más que todo a nivel de atención y de análisis, todo lo que son las condiciones alrededor del trastorno depresivo, pero especialmente en el trastorno depresivo mayor, como uno de esos elementos que aumenta el riesgo considerablemente en relación con otras condiciones. Por ejemplo, también saltaba a la luz el resultado de estrés postraumático, un asunto también principalmente, según las referencias que tenemos, investigado en las áreas anglosajonas y recientemente a través en este caso, prácticamente la aplicación de los mismos modelos explicativos en el caso de América Latina. Sin embargo, las y los investigadores en este caso se advierten que es necesaria más investigación para poder esclarecer las
las inquietudes y las preocupaciones en este caso. También se vincularon las crisis o los trastornos de ansiedad como uno de los precursores a los que no se le debe de quitar atención a la hora de abordar estos temas. En el caso de los artículos que hacían mención a modelos explicativos, o en este caso también de relación o de concurrencia, se hacía hincapié en que la presencia de varios factores y la combinación de estos en específico podía agravar la situación a nivel de riesgo, tanto así como en la situación de protección ante un posible desenlace fatal por suicidio. Otros estudios más destacados en el área de la medicina y la psiquiatría abordaban el tema de las anormalidades en las funciones de ciertas partes del cerebro. En este caso se destacan la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo, es decir, aquellas partes específicas del cerebro relacionadas con el proceso de las emociones, el raciocinio. Aunque también, en este caso, de forma muy responsable, se admitía que era necesaria más investigación para poder esclarecer la posible relación en cuanto al riesgo que podrían tener estas condiciones a nivel de tratamiento del tema. También se hacían algunas acotaciones en cuanto a deficiencias en los sistemas de neurotransmisión, especialmente en el caso de algunas sustancias que hay o que facilitan la neurotransmisión, como por ejemplo la dopamina, entre otras, ¿no? Esto sí es, en el caso de nuestro contexto, un área de investigación bastante reciente, más o menos como del 2010, 2013 para acá, en contraposición con otras investigaciones dedicadas a otras áreas de investigación. Gracias, Roy. Y otra de las categorías son los factores protectores ante el suicidio, que si bien son objeto de estudio, se dan en menor frecuencia, eso fue lo que encontramos. Y lo que indican es que la presencia o la combinación de estos elementos pueden desempeñar un papel clave en la prevención del suicidio y la desaparición del riesgo de este. ¿Qué factores se presentan como protectores? Se indica que la presencia de una red social fuerte, dinámicas familiares que posibilitan una autoestima favorable, apoyo percibido de los padres, relaciones estables de pareja, las creencias y las prácticas religiosas, aceptación de defectos propios en el caso de los hombres y la ausencia de percepción de rechazo en caso de las mujeres. Otras acciones que juegan un rol protector se dan con la apertura de espacios para la discusión e información importantes sobre el tema y el diseño de estrategias preventivas. Estas actividades pueden mejorar la salud mental de las personas, no solamente de las personas jóvenes, sino de todas las edades. La importancia de estas acciones ha sido señalada en investigaciones de carácter multidisciplinario, donde se demuestra que la apertura de espacios de escucha se convierte en una importante estrategia de abordaje comunitario y contención ante el aumento de suicidios reportados en zonas de alto riesgo. En este sentido, nosotros encontramos un par de ejemplos de intervención que tiene la UCR en diferentes zonas, con la apertura de espacios de escucha comunitarios en Talamanca y en la zona de Los Santos. Entonces, por ahí también hay acciones que se han reportado. Y en términos de factores protectores en medios de comunicación, se tiene el efecto llamado del papageno, y esto quiere decir, es el resultado preventivo que se desprende y que tiene lugar cuando se realiza un manejo adecuado de los contenidos al informar sobre suicidios. ¿Y qué tiene que ver con este manejo adecuado? Bueno, evitar el sensacionalismo sobre el tema, no mostrar fotos y videos o las notas dejadas por las víctimas, ni mencionar el método empleado, evitar normalizar el asunto y emitir estereotipos religiosos. Además, dentro de este factor protector está la información sobre recursos de ayuda accesibles,
señales de alarma, factores de riesgo, insistir en que el asunto se puede prevenir. Considerar también el respeto a las personas afectadas. En cuanto a la discusión, o al menos la que hemos estado realizando sobre el tema, hemos visto en aspectos generales que las investigaciones principalmente, al menos en nuestra selección, tienen que ver con 3 carreras en específico, o digamos 3 disciplinas: psicología, psiquiatría y medicina, todas del espectro de la salud y las ciencias médicas en este caso. Otro aspecto que llamaba la atención es la importancia que de forma directa o indirecta le dan al grupo familiar, especialmente tratándose de personas jóvenes, y como indicamos ahí, en la importancia que tiene por el momento vital en el que se atraviesan, pensando especialmente en las personas de menores de 18 o 20 años. Y en este caso se aludía al carácter dual o bivalente que tiene en este caso el grupo familiar, como un ambiente que puede promover tanto factores de protección como tener o ser en sí mismo un ambiente propicio de factores de riesgo, ¿no? Al mismo tiempo, como resultado de este proceso, se hace creemos que se hace necesario el estudio de notas póstumas dejadas por las personas jóvenes víctimas de suicidio, especialmente porque algunos estudios marcan que aproximadamente 2 de cada 10 casos de las personas que fallecen por suicidio dejan algún tipo de escrito o última comunicación antes de su fallecimiento. Sí, y consideramos también, bueno, se mencionó al principio que los datos que presentan diferentes instancias como la Organización Mundial de la Salud pueden estar sesgadas por el hecho de que hay un subregistro, ¿verdad? Hay muertes de suicidio que se registran como accidentales o involuntarias. También consideramos, como estos datos son antes de la pandemia, que los factores de riesgo podrían acrecentarse en consecuencia, por ejemplo, al aglutinamiento que, por ejemplo, han hecho los sistemas de salud de recursos económicos y humanos para la atención de la pandemia. Y se han dejado, por ejemplo, de lado, personal para la salud mental y otras atenciones que tienen que ver con factores de riesgo. Hay también estudios que dicen que durante estos 2 años de pandemia, pues la salud mental de las personas se ha visto afectada. Estudios de acá, del país. Y también tiene que ver con el aumento de estos factores de riesgo a partir de las consecuencias sociales y económicas que produjo la pandemia. Entonces, por ahí hemos estado discutiendo, el colega Roy y yo, cómo el contexto actual podría incrementar los factores de riesgo y además ser más plausibles o identificarlos con más fuerza en poblaciones con mayor vulnerabilidad, como por ejemplo las personas jóvenes. Esto, como les mencioné al principio, es como un preludio de otro estudio que estamos desarrollando, que tiene que ver con el análisis de notas póstumas de personas jóvenes que han cometido suicidio y que finalmente esperamos centrar en personas jóvenes, pero a nivel nacional, a nivel costarricense, que nos dimos cuenta que no hay un estudio, digamos, específicamente sobre notas póstumas en personas jóvenes que cometen suicidios en el país. Sí los hay en otros países latinoamericanos y también de habla anglosajona. Entonces, esto es como un proceso de una investigación que proyectamos en este año y en el próximo desarrollar en la población joven. También acotar que en este caso los datos preliminares que tenemos hasta el momento nos indican que más que todo el análisis de los textos se ha realizado por medio
de herramientas derivadas de la lingüística, inclusive a nivel informacional, en este caso utilizando también una metodología conocida como la autopsia psicológica, que es también como un método en sí, que usa varias herramientas, desde herramientas informáticas de análisis de texto hasta entrevistas en profundidad y modelos explicativos que no solo se desarrollan desde el psicoanálisis, sino también desde otras corrientes, como por ejemplo los estudios forenses. Al mismo tiempo, como los rasgos emocionales y en este caso afectivos que se comunican dentro de estos, como bien decía Michael, particularmente en el caso latinoamericano, pues, se pueden destacar estudios realizados en Chile de forma preliminar, igual, así como los datos aproximados de cuántas personas dejan notas póstumas, también parecen ser los estudios, porque en este caso, para esta segunda investigación, las fuentes que pudimos revisar vienen de países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, bueno, el mismo México, pero con estudios transfronterizos. En el caso de la frontera norte que tienen con Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, el estudio se antoja bastante necesario y más siendo que es la primera, en este caso, del tipo realizadas en el país y más a nivel universitario. Entonces, sí, bueno, por ahí, como para estar pendientes por cuestiones de logística, en este caso de la pandemia, la, la exploración a nivel nacional se ha demorado un poco, pero esperamos que pronto podamos inclusive avanzar más y publicar los resultados ya a nivel local. Este caso sería el cierre de la exposición. Gracias. Muchísimas gracias a Michael y a Roy por esta excelente exposición que han hecho del trabajo que están realizando. Creo que es un trabajo absolutamente pertinente cuando hablamos de temas de juventud, sobre todo por ese dato que ustedes nos dieron, que es que el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años alrededor del mundo. Y con toda la explicación de las variables y de los diferentes factores de riesgo que se tienen respecto de llegar a esta situación límite, pues me parece que va a ser realmente una investigación que va a aportar conocimiento y que probablemente nos ayude también a tomar políticas, a generar políticas públicas como mejor dirigidas a la prevención de esta situación. Si ustedes me permiten, a mí me gustaría que me conversaran y me den su opinión respecto de lo siguiente. Y ustedes son psicólogos y a mí me gustaría saber, desde el punto de la psicología, ¿qué deberíamos implementar en las escuelas, en nuestro currículum escolar, en espacios de formación comunal también puede ser, para generar condiciones de conocimiento, de prevención, de manejo de emociones, no sé, que tiendan a evitar esta condición? Porque justamente veo que la edad, ¿verdad?, en la que se comete este acto es a partir, ¿verdad?, mayoritariamente es a partir de los 15 años, esa edad escolar. Se traslada casi a los 29, pero creería que un buen manejo en este momento, en esta edad adolescente, podría prever situaciones futuras. No sé, les doy la palabra a ver sus opiniones al respecto. Gracias, Nora. Yo me voy a referir brevemente y relacionado específicamente con la investigación que hicimos. Hay que mencionar que los factores de riesgo y protectores se desprenden de las diferentes investigaciones que encontramos en diferentes países latinoamericanos. ¿Con esto qué quiero decir?
que hay que tener cuidado en términos de que, por ejemplo, que una persona presente factores de riesgo, uno o varios, no significa que vaya a cometer suicidio. Y tampoco que no los presente le quita todas las posibilidades, digamos, de cometer este acto. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos son luces o caminos que nos ayudan a entender, a comprender la conducta suicida. Lo importante es conversar sobre estos. Entonces, específicamente en la pregunta que nos hace Nora, pues me parece que es importante dentro de las diferentes instituciones que trabajan con la juventud, escuela, colegios, ONGs, que se abran espacios para hablar sobre suicidio. Por ejemplo, es muy importante comenzar a hablar de los estereotipos que están atrás del tema de suicidio, ¿verdad? De ideas erróneas que se tienen sobre el tema. Por ejemplo, hay una idea que dice que las personas que lo hacen, que se van a suicidar, no lo comentan, y contrariamente que las que dicen muchas veces que lo van a hacer, no lo terminan haciendo. Y esto es como un conocimiento popular que realmente es falso. Ya encontramos dentro de las investigaciones que una tercera parte de personas jóvenes que cometen suicidio de alguna forma lo externan, ya sea notas suicidas, por comentarios en redes sociales, comentarios con sus pares, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es importante abrir espacios que comiencen a aclarar este tipo de dudas o de estereotipos que se tienen sobre el tema, que finalmente confunden y no permiten aclarar el tema, que finalmente es muy complejo, porque también un factor de riesgo para una persona puede ser determinante y para otra persona puede significar en menor medida afectiva algo negativo para sí mismo. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante que el tema se siga abordando en los diferentes espacios académicos, pero también en primaria, en secundaria, y hablar del tema, ¿verdad? Pero hablarlo responsablemente, con criterios técnicos. Es un tema muy complejo que no permite hacer generalidades. Como les comentaba, es multifactorial. Personas que pueden tener varios factores de riesgo, pero que presentan herramientas que les permiten superarlos, pues no presentan, digamos, riesgo a cometer suicidio. Otras personas que tienen pocos factores de riesgo combinados podrían aumentar el riesgo, digamos, de cometer alguna conducta. Entonces, para mí, desde la psicología, lo principal es abrir espacios, hablar del tema con criterio, investigando, teniendo en cuenta lo complejo que es, representa por cada persona una diferencia abismal. Entonces, por ahí iría mi recomendación. Deseo la palabra a Roy. Ok, gracias, Michael. En el caso mío y también, inclusive, excediendo un poco el enfoque individualista o muy particularista de la psicología, sí sería bueno ampliar el espectro de análisis. Por ejemplo, un trabajo que pudimos presentar el año pasado en una actividad de la Universidad de Córdoba, hablábamos de por qué no hablar de que alguien se quita la vida y por qué hablar de fallecimiento por suicidio. En este caso, porque como pasa con muchas cuestiones o muchos eventos que van en contra del dominio de la corporalidad por parte de instancias oficiales, se tiende a culpar a las personas que pierden la vida o a los que son objetos de exclusión de su condición, ¿no? E inclusive de escoger dentro de las pocas opciones o las nulas opciones que tienen para conducirse, ¿no? Y creo que ese tal vez es uno de los puntos iniciales. También en sintonía de lo que hablaba Michael, la escucha, que estas o estos espacios, por ejemplo, las casitas de escucha que hay en Talamanca u otras instancias de abordaje similares, creo que en Liberia, en Guanacaste, en donde son múltiples instancias públicas eh, las que trabajan. Este es un componente vital
¿no? No se trata solo de llegar y como recetar ciertas recomendaciones, sino también escuchar. Muchas de los resultados, por ejemplo, en los análisis preliminares de los artículos que reportan notas de póstumas, lo que nos dicen es que hay en las víctimas mortales por suicidio un sentimiento de desesperanza o un objetivo de buscar liberarse de alguna situación, de algún agobio. Y también como alejarse de algunas nociones comunes que hay dentro del campo de estudio, por ejemplo, a nivel español. Existe el mito casi aprobado como verdad de que el 90% de las personas que cometen suicidio tienen algún trastorno psiquiátrico. En las búsquedas que nosotros hicimos al menos no encontramos ninguna de esas cosas, más bien datos o fuentes que inclusive contrastaban esta aseveración. Esto porque inclusive se tiende a patologizar o a culpar a la persona que fallece por suicidio, más si es una persona joven, ¿no? Parece que cuando la persona no tiene la edad necesaria para ser considerada un adulto, parece que no tiene derecho a expresar que está sufriendo, o cuando no está dentro de los parámetros aquellos que dicen que es una persona, digamos, digna de ser considerada como humano u objeto o sujeto de derechos. Entonces, quizás por ahí, porque muchos o algunos de los planteamientos a nivel de reflexión conceptual y teórica que estamos llevando a cabo nos llevan a pensar a que hay que reconocer el papel de la persona que es víctima de suicidio, que muere por suicidio, no que simplemente se quita la vida, porque estaríamos obviando todos los aspectos relacionales, contextuales, que tanto refieren las víctimas que dejan una última comunicación, como aquellas que simplemente no tienen el chance o la posibilidad de poder describir la última voluntad, ¿no? Entonces, sí como aspecto a tomar en cuenta es eso, la escucha, la reconsideración de la humanidad, la dignificación de la persona que está sufriendo, en este caso, los que están dando la lucha por vivir, porque quien se suicida no quiere quitarse la vida, quiere quitarse encima una situación que la agobia. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la pandemia, lo que veíamos es que había una baja en los conteos de, de, de tasas de suicidio, pero se pueden deber a mil y una razones, desde una mayor acceso a, por ejemplo, estamos elucubrando obviamente de medios o contenidos de entretenimiento, que no por nada o pueden ser algo explicativo, pero que sí hay algo que sí nos dice y que nos preocupa, que son los niveles de los reportes de episodios de ansiedad, y que en comparación con tiempos antes de la pandemia, esto el repunte ha sido muy grande. Entonces, sí es momento como de escucharnos, ¿no? Y de construir puentes y de abandonar como esas posturas individualistas o que tienden a, a vender como una suerte de fantasía individualista en la que no necesitamos de nadie, es todo lo contrario. O sea, quienes somos es porque hemos estado en comunidad y quienes otros son es porque han interactuado inclusive con nosotros y con otros. Entonces, sí, en ese caso, llamar la atención como a esa superación de esos enfoques limitantes e ir inclusive trabajando en funciones, en actividades, en contenidos que nos lleven un poco a cuestionar inclusive la forma en la que nos relacionamos y en las que damos por sentadas algunas cosas que no necesariamente lo son, como en este caso, pues la culpa de las víctimas, ¿no? Esto es obviamente un punto de vista muy conservador y el que creo que hay que empezar a atacar, precisamente porque quien muere por suicidio no se quita la vida, está falleciendo por suicidio y es resultado de una concatenación de relaciones, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Sí, no, excelente, excelente ambas respuestas. Nos indican diferentes caminos para pensar esta situación.
definitivamente no es una situación y no es entre comillas un problema de una persona, ¿verdad? Hay factores sociales que generan muchas de esas condiciones. Así es que, bueno, yo les quiero agradecer muchísimo esta presentación de este trabajo que están realizando, agradecerles y reconocerles también el profesionalismo. Me gustó mucho la presentación que hicieron, la forma en que abordaron el tema, el respeto también hacia el objeto de investigación. Y les pido, bueno, por favor que se queden. Voy a proceder a la parte final de, de estas primeras jornadas de investigación que tenemos en Agenda Joven. Voy a hacer un resumen con los principales resultados o conclusiones de las investigaciones que hemos estado presentando desde el día de ayer, y las voy a ir realizando en el orden en que fueron presentadas en cada una de las mesas. La investigación sobre videojuegos y geopolítica, en la que trabajaron Roy González y Fernando Obando, reproducen, dentro de las conclusiones están en que en los videojuegos se reproducen las relaciones de poder hegemónica de Occidente que identifican lo malo y lo bueno ideologizado. Esta es la investigación de videojuegos y geopolítica que hizo Roy específicamente. En esta investigación se muestra que en estos juegos que tienen que ver en situaciones y relaciones de control geopolítico de determinadas zonas, se reproducen relaciones de poder hegemónica en Occidente que identifican al malo y al bueno ideologizado, y se habló específicamente del caso de Bolivia, que por las particularidades que tiene este país sobre por quién fue gobernado, las ideas también que se empezaron a reproducir, la reforma educativa, pues generaba una situación ideológica que se reproducía en estos tipos de juegos. La primera investigación que se presentó sobre el tema de las mujeres videojugadoras, se identificaron justamente que hay una exclusión de las mujeres, hay estereotipos de género que se reproducen tanto en los juegos como tal, como en las personas que juegan permanentemente o con más frecuencia en videojuegos, en diferentes concursos, en los que también se ha visto una mayor participación de mujeres en equipos profesionales. También hay una identidad del gamer, que eso es una identidad muy masculinizada y que también se da una recepción de un discurso hegemónico. Hay que revisar el tema de los videojuegos, creo que es realmente interesante. Con estas dos investigaciones se nos abre un ámbito realmente interesante para ver qué ideas se están reproduciendo desde el punto de vista de género y desde el punto de vista político en los diferentes juegos que son tan populares. La otra investigación que se presentó es el Observatorio Político Electoral Juvenil. Aquí se habló básicamente de que hay una poca mención de los proyectos pensados específicamente para las personas jóvenes como un sector con necesidades específicas que debe ser atendido. Hay un enfoque de jóvenes como personas menores de edad, es un enfoque de adolescente que a su vez es un enfoque de salud y no es un enfoque como señala la ley de la persona joven, que es hasta los 35 años, ni tampoco se da un enfoque más estructural y sociológico respecto de lo que es entender a la población joven. Se concibe como un sujeto pasivo al que se le deben dar espacios de recreación, espacios de deportes, es decir, respuestas estructurales. Hay que darles becas de estudio, de formación para el emprendedurismo, y no son definitivamente sujetos de política pública. Esa es una de las conclusiones del Observatorio Político Electoral Juvenil para las recientes elecciones pasadas del 2022, las elecciones presidenciales. Se hizo un análisis con todas las ofertas que se tenía para este entonces. La investigación sobre el COVID-19 en Costa Rica, un análisis longitudinal de las tasas de contagio y fallecimiento desde el enfoque de la desigualdad,
desarrollado por Raúl García y Anthony García, señala lo siguiente: la región Chorotega, Huetar Norte y Caribe son las regiones con mayor tasa de fallecimiento. Se le suma después la zona sur-sur y Tibás porque tiene una densidad muy alta de contagio por la densidad poblacional. Hay asociados al índice de desarrollo social las mayores tasas de contagio, incluso da la relación entre el contagio y el fallecimiento. Entre mayor o menor desarrollo social tenga una comunidad, hay mayor tasa de fallecimiento. Eso es una de las conclusiones a las que se llegó. El contagio se explica por lo socioeconómico, no se toma en cuenta el contexto y la dimensión socioespacial o estructural para hacer políticas del control del virus, como por ejemplo la densidad poblacional, la cantidad de trabajo presencial que deben desarrollar en algunas comunidades, la cantidad de familias que deben salir a trabajar, que eso está muy relacionado con el tipo de trabajo y la pobreza. La desigualdad explica los contagios del fallecimiento, como lo dije hace un momento, y se profundizaron con el COVID-19 las desigualdades preexistentes a la pandemia. Sobre la investigación que hizo este mismo dúo de compañeros, Anthony y Raúl, los factores de hogares asociados a la permanencia escolar juvenil en secundaria diurna costarricense durante el periodo 2015 y 2019 fue la segunda investigación que presentaron, y en este caso, bueno, se responsabiliza al estudiante de su situación y trayectoria escolar y se le denomina un desertor, rezagado, es decir, caen sobre la persona joven muchos estereotipos. Esa es una idea desde la cual se parte. También la otra es por qué, a pesar de haber en Costa Rica tanta inversión en educación, el 8% del Producto Interno Bruto, hay tanto abandono escolar. Bueno, a partir de acá se identifican varias variables, indicadores que se desarrollaron muy bien, y obtenemos algunas de las siguientes conclusiones. Bueno, el hogar es el lugar de observación. El clima educativo determina el mayor grado académico de escolaridad y de permanencia en una familia, y eso se intensifica, a pesar de que ya antes de la pandemia se intensifica a partir del año 2019, y la misma reacción se da con el uso, la misma relación se da con el uso de las TICs. Entre menor uso de TICs hay mayor abandono. Hay un énfasis en el individuo, en la elaboración de políticas públicas. El reto que se plantea son políticas públicas que tomen en cuenta los problemas estructurales de desigualdad. No se debe tomar la pobreza como único factor de análisis para la toma de decisiones en temas de escolaridad, de rendimiento, de permanencia. La pobreza debe ser un factor más, un criterio más, una variable más de análisis, pero deben crearse condiciones para hacer un análisis desde la desigualdad, que es muchísimo más completa, es más compleja y toma en cuenta factores socioestructurales y económicamente estructurales también. Sobre las discusiones del suicidio recién presentada por Roy y por Michael, bueno, hablan que el suicidio es la segunda causa de muerte de personas entre 15 y 29 años en todo el mundo. Señalan que quien se suicida no quiere quitarse la vida, sino quiere quitarse algo que le agobia. Habla que las poblaciones con mayor vulnerabilidad emocional por discriminación, entre otros factores, son las de más riesgo de suicidio. Entre los factores de riesgo de suicidio en esta población hay, entre muchos otros, el embarazo no deseado, las malas relaciones con los padres, situaciones de discriminación por condición LGTBI+, aislamiento de sus pares. La soledad también es una variable. Hay factores relacionados con la estructura familiar, las relaciones entre sí,
hijos padres, entre los padres y ellos, la convivencia conflictiva también, las relaciones que se dan respecto de algún fallecimiento de alguna persona muy querida en la familia. Eso también se convierte en un factor de riesgo, y también condiciones como el estrés postraumático. Hay causas, ¿verdad?, que pueden ser físicas, pero son estudios que se están llevando a cabo. Dentro de los factores protectores ante el suicidio está la red social fuerte, dinámica. La dinámica es muy importante, la dinámica familiar es muy importante, el apoyo de los padres, las creencias religiosas, la aceptación de los defectos propios por parte de los hombres, y la aceptación a las situaciones de rechazo, o por lo menos la clara identificación y manejo de las situaciones de rechazo por parte de las mujeres. Es importantísimo la escucha. El tema de los medios de comunicación también juega un papel muy importante, y se establece la importancia de que se dé una adecuada noticia, no mostrar las notas ni imágenes explícitas. En la interpelación se habló de que los retos están en hablar en las escuelas sobre el tema del suicidio, sobre los estereotipos, implementar la escucha, retomar el tema de lo comunal, y mejorar las formas en que nos relacionamos, y sobre todo también, no, sobre todo no, y también mejorar el tema del manejo de la culpa. Así es que, bueno, estos son básicamente los principales resultados de las investigaciones que hemos presentado desde el día de ayer. Por supuesto que no di todos los resultados y todas las conclusiones de todas las investigaciones, porque son realmente complejas y no da tiempo, porque sería exponer de nuevo 1 hora y media. Así es que, bueno, esta sería la parte final, la parte de cierre de nuestras jornadas. Yo no sé si alguien del equipo quisiera hacer alguna referencia, decir algo a la comunidad nacional antes de hacer el cierre formal. Bueno, quizá yo rápidamente, Nora, agradecer el espacio, recalcar la importancia del Centro Agenda Joven dentro de la Universidad Pública, la UNED, que permite este tipo de esfuerzos, hacer un reconocimiento a todo el equipo, a las presentaciones que hicieron hoy Raúl y Tony, ayer Fernando, Roy, Tina y Juan, y muy contento. Vamos a seguir trabajando en el tema, en los diferentes temas, con mucha motivación. Como decía Nora, dando cuenta del trabajo que se hace en la universidad pública, y muy agradecido por el espacio, por las personas que nos acompañaron, que nos escucharon, y un abrazo fuerte para todas y todos. Muchas gracias. Sí, yo agregaría a lo que señala Michael, y enfatizo en el tema de que somos universidad pública, y en tanto universidad pública estamos llamados a generar el conocimiento. En nuestro caso, el Centro Agenda Joven en particular hace una investigación de un carácter muy significativo, porque es de una población pensada en personas jóvenes, de sus condiciones juveniles, y que en muy pocos lugares a nivel regional hay centros de investigación que son propiamente para comprender el tema juvenil, y que a través de investigaciones sobre la participación política, participación electoral, en el tema de videojuegos, el tema del suicidio, el tema de las desigualdades, en el tema de la salud y la educación, podemos dar cuenta la universidad pública de este conocimiento que estamos generando para estas poblaciones. Ante todo, es el gran aporte que hace la universidad, investigación basado en evidencia, y a partir de eso, para que se tomen las decisiones del caso, estamos proponiendo, estamos haciendo propuestas, otras miradas, para que se comprenda a esta población, y este es nuestro aporte. Ante todo, somos universidad pública, y esto es lo que hacemos, generar conocimiento para personas jóvenes, con personas jóvenes, sobre sus condiciones juveniles. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Tony, también. ¿Alguien más?
Brevemente, nada más dar las gracias por el espacio a las personas compañeras también del centro, que a pesar de que tenemos chance a veces de conversar y demás, y pues no tenemos chance ya de ver pues sus investigaciones a profundidad. Entonces esta es también una gran oportunidad para conocer los detalles y pormenores. Entonces, bueno, siempre realmente es un placer compartir el espacio con ustedes, y aparte, bueno, de mi parte ahí estaré como dicen, del lado de los videojuegos, explorando todavía un montón de cuestiones que creo que quedan ahí. Entonces, bueno, muchas gracias. De mi parte también agradecer el espacio, felicitar a los compañeros, a Tina también. Eso denota, digamos, el nivel de las investigaciones que hacemos dentro del Centro Agenda Joven, que no me canso de decir. La dinámica de los temas, la profundidad, las vertientes de investigación siempre dicen mucho de una instancia, y en el caso de nosotros se puede notar inclusive la calidad, por usar una palabra, de la buena, no solo la intención, sino la pertinencia de nuestro trabajo. Entonces, haciendo también eco de lo que decía el compañero Anthony, en este caso también el orgullo es mío por compartir espacio con ustedes. Entonces, igual, muchísimas gracias. Gracias, Roy. Nora, yo quisiera también, digamos, agradecerle a usted personalmente porque claramente, digamos, a través de su coordinación, el centro ha crecido, se ha consolidado, y actualmente podemos hablar de que somos un verdadero centro de investigación en donde trabajamos desde diferentes miradas, diferentes temáticas, temas, de forma muy analítica, y tratamos de dar respuestas de mucha calidad y analítica siempre, digamos, a las preguntas de investigación que nos planteamos, ¿no? Y creo que en eso hay un mérito de su parte de saber orientar adecuadamente la coordinación del centro y generar las oportunidades, la libertad, que yo sé que, así como yo lo siento en el resto de mis compañeros, de plantear temas nuevos, de generar nuevos procesos, de tener, digamos, saber que uno va a contar, digamos, con su visto bueno para, digamos, ideas de investigación nuevas, etcétera, ¿no? Y parte de eso es lo que vemos acá, digamos, desde temas que podrían pertenecer, digamos, podrían parecer, aunque ya los compañeros nos especificaron, digamos, de las ciencias psicológicas a temas muy estructurales, pasando por temas culturales, político-electorales. Es decir, el centro es rico en temáticas y, como lo decía Tony, digamos, contribuimos a generar perspectivas sobre una población que en específico, digamos, de las cuales muchas veces falta generar mucha información, generar procesos de investigación, etc. Yo creo que, digamos, el centro actualmente pasa por un proceso amplio de consolidación, y eso también se debe reconocer mucho a su persona y a su gestión en la coordinación del mundo. Muchas gracias, Raúl. Un aplauso a ustedes. Bueno, muchas gracias, de verdad. Yo creo que sin duda una de las dinámicas más importantes del Centro Agenda Joven es el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario, el trabajo profesional que se hace en las discusiones que permanentemente tenemos de cada una de las investigaciones, de los retos, de los deseos de investigar, de las dudas que tenemos. Creo que son espacios muy ricos, y creo que es ese espacio el que permite justamente crear con libertad, ¿verdad? Porque ahí existe la libertad de hablar, de plantear, de disentir, de apoyar, de discutir, y esos son espacios que se logran no porque se dan, sino se logran porque se participa en ellos y se participa bien en ellos. No todos los grupos pueden generar dinámicas de esa forma, pueden dialogar de la forma que se haga, sin tener diferencias entre sí, recelos, etcétera. Difícilmente esas situaciones considero yo que se dan. Para mí ahí es donde está la fortaleza, en el trabajo que el equipo como tal logra consolidar. Así es que yo nada más tengo un momento ahí de estar, de coordinar, pero sin lugar a duda el mérito es total y absolutamente de ustedes, porque son las personas, y estoy incluyendo a Argentina también, a Juan Antonio
en esta dinámica, digamos, son quienes, sin lugar a duda, hacen el trabajo y presentan sus resultados, etc. Así es que, bueno, finalmente, decir que Brian Vargas es investigador, no lo nombré, pero Brian también es el otro compañero de Agenda Joven que va a presentar sus investigaciones ahora en las segundas jornadas de investigación, y eso es justamente el trabajo interdisciplinario en el que estamos trabajando. Mario Araya también es el otro compañero que no presentó en estas jornadas, va a presentar en las segundas jornadas, y quizás, bueno, es importantísimo porque hay un trabajo totalmente interdisciplinario en este sentido, desde el derecho, la ciencia política, la psicología, la antropología, la comunicación, bueno, es realmente muy, creo yo, muy interesante. Bueno, y finalizo con estas palabras, agradeciéndoles a ustedes todo su trabajo, agradeciéndoles todo su compromiso de presentar su trabajo profesional, del que se hace en el Centro Agenda Joven, y también decirle a la comunidad universitaria, a la comunidad nacional, que esta es nuestra forma de rendir cuentas. Esta es la forma que tenemos de devolver, aparte de las acciones que realizamos específicamente con poblaciones en el área de extensión. Esta es una de las formas que tenemos de devolver el resultado de las investigaciones y de los procesos que pensamos. Así es que, bueno, así hacemos universidad, pensamos la universidad, pensamos la sociedad, e identificamos problemas, nuevas variables, para que sean tomadas en cuenta a la hora de hacer políticas públicas, básicamente, o de conducir en algunas áreas de conocimiento y de acciones específicas que nos involucran a todos y a todas. Bueno, un abrazo muy grande, un saludo fuerte a los de Agenda que no están acá, a Mario, a Brian, a Argentina, a Juan Antonio, también un abrazo enorme, bueno, los quiero mucho y la quiero mucho a Tinita, y nos vemos en las próximas jornadas en unos 3 meses. Un abrazo grande. Muchas gracias. No, hasta luego. Chao, Chao, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.